Hola chicos, buenas noches. Bienvenidos a el primer capítulo de este podcast Detrás de la Sonrisa. Esta noche pues he traído una invitada especial, alguien que yo quiero mucho, es una amiga muy cercana y pues me ha dado el honor de tenerla en este primer capítulo, de contarnos su historia, de compartir lo que ella pasó y cómo hoy lo logró superar. Bueno, ya hace un tiempo lo superó y hoy está en un lugar mejor. Entonces, eh, está con nosotros Stephanie Cañas, Hola, hola, buenas noches. Muchas gracias. mejor conocida como Tefa, ¿verdad? Entonces, te doy las gracias por haberte unido a este podcast, por haber aceptado ser parte del primer capítulo. Realmente me alegra mucho poder estar aquí con vos y que podamos compartir. ¿Vea? Nos estamos echando un cafecito. Yo aquí nada más le voy a tapar la mano. Bueno, no es café, es un chunche de fresa. Para que no vayan a creer que la tengo a secas, No, ¿ok? pero estamos en ley seca. Estamos en Estamos en ley ley seca, seca, así que no podemos tomar, pero nos estamos tomando alguito. ¿Vea? sanos, saludables, saludables. Ok, No, perfecto. totalmente agradecida y honrada, ¿verdad? Por ser tu primera invitada y pues deseándote lo mejor, que esto vaya subiendo y seas exitosa. Gracias. Hay muchísimas historias, creo yo, de muchas mujeres que podemos contar. Y pues nada, gracias. ¿Verdad? Vamos a ver cómo nos va con este voladito. Bueno, entonces, contanos un poquito de vos, que la gente sepa quién sos y contanos y empezar a darle a tu historia. Bueno, pues primeramente creo que varias personas me han visto que comparto con ustedes, con Rudy, contigo, que hemos salido. Eh, pues soy Stephanie Cañas, tengo 30 años, tengo 3 hijos. Puedo decir que soy madre soltera, a pesar de que tengo el apoyo económico del papá de mis hijos y pues de repente él aparece, ¿verdad? Hoy por hoy pues me encuentro bastante bien, llevo una carrera de ingeniería industrial, tengo cuarto año ya en la carrera, pues esperando ya salir de esto, ya que ya no aguanto esta vida. Y pues como todos creo yo me ando la vida laburreando todos los días de 5 de la mañana hasta donde se puede para sacar adelante pues a mis hijos y poder luchar con mis sueños y todo pues. Eso es parte de mí y mi razón de ser pues son mis hijos. Y esta historia está basada en ellos, en lo que hemos vivido juntos, porque creo que esto lo superamos los cuatro. Ellos conmigo, porque fueron parte y vivieron todo lo que es la violencia intrafamiliar, que es básicamente lo que yo les voy a contar esta noche. Te confieso que nunca me imaginé que me iba a poner nerviosa a la hora de hablar de este tema, pero es primera vez que lo voy a dar a conocer ante mucha gente, que es un tema muy complicado y que yo sé que muchas mujeres pasamos por esto y es difícil cuando tus amigos o tu familia se da cuenta y te dicen, ¿y por qué no lo dejas? ¿Y por qué no salís de ahí? Y cuando estás puesta en los zapatos, te das cuenta que no es tan fácil como solamente salir de ahí. Así es. Una de las cosas que me mantuvo mucho tiempo con él fue tener la familia soñada, donde mamá y papá creciéramos juntos y poderles dar lo que yo no tuve, lo que yo no viví. Entonces, eh, como te digo, es una historia que la cuento a mi nombre y a nombre de mis hijos también, porque ellos también, después de eso, lo hemos superado todos. ¿Cuántos años tenías cuando comenzó esta historia? Yo lo conocí cuando yo tenía 16 años. Okay. Fue algo sumamente rápido con él. Una cuestión de que no nos llevó mucho tiempo eh, tomar la decisión de involucrarnos sexualmente. Y algo que nos amarró fue obviamente mi primer hija. Pero yo estaba cursando primer año de bachillerato en el 2010, Cuando tú lo conociste. cuando yo lo conocí. Lo conocí trabajando pues, por situaciones pues familiares. Yo no tenía una buena relación con mi mamá y yo ya vivía sola para ese tiempo. O sea, ya con 16 años yo vivía sola y acababa de salir de la relación de mi primer novio, por decirlo así, y entonces yo ya estaba acostumbrada a trabajar. Llegué a un restaurante a trabajar
como corista de un grupo musical. Y entonces, sí, porque ahí donde ven, pues tengo mis dotes. Talentos. Mis talentitos. Entonces, conocí al jefe de meseros de ahí. Entonces, yo había entrado a primer año de bachillerato en hostelería y turismo. Entonces, cuando el capitán de meseros me pregunta, ¿y qué haces? Y que no sé qué. Entonces, yo le dije, fíjate que estoy estudiando bachillerato en hostelería y turismo y no sé qué. Y me dijo, ¿por qué no venís a trabajar con nosotros el fin de semana? Aquí servimos del desayuno hasta la conga, que era la parte de la fiesta. Era un restaurante muy famoso, donde los desayunos eran bastante buenos el fin de semana. Entonces necesitaban bastante gente. Entonces, yo cubría los desayunos de sábados y domingos y me quedaba haciendo turnos durante el día. Fue tanto como te puedo decir, la gerente del restaurante vio mi potencial y me dio puesto de cajera. Entonces yo en cuestión de una semana, yo ascendí. Entonces, por decirlo así, pero como tenía pues la necesidad también de generar más ingresos, entonces yo hacía turnos de mesera, hacía turnos de cajera, estaba de hoster en la puerta. Eras todo lo. Era de todo. Ajá. A entonces yo solo había hecho el examen de admisión para entrar a estudiar hostelería y turismo, pero yo ya sabía que iba a entrar. En eso arreglo las cosas con mi mamá y regreso a la casa de mi mamá. Entonces mi primer año de bachillerato yo lo inicio viviendo con mi mamá. En uno de esos tantos desayunos yo lo conocí a él. ¿Qué fue lo que a mí me ganó de él? Pero él llegó a comer ahí. No, él trabajaba ahí. O sea, él era mesero de ahí. Ah, ok. Él era mesero, pero sí. Nunca te habías cruzado con él antes. No. Ok. Entonces yo estaba en el bar y yo estaba preparando los jugos de la mañana, que el de papaya, que el de naranja, no sé qué. Entonces él llegaba a molestar y ole, que no sé qué, pero sí me llamó mucho su forma de atender, o sea, de ya comió, que él era. exacto, ya comió esto, lo otro, o qué bonita, o los halagos no vulgares, pero sí te hacían sentir como bien y esto. Entonces empezamos a convivir más y hicimos un grupo de amigos. Los días de descanso salíamos al cine, era como, mire, este día de descanso vamos a ir al cine y no sé qué. A mí me encanta el cine, me fascina el cine. Entonces, pocas cosas que poco hago, pero que disfruto mucho. Sí. Entonces, él sabía eso y después íbamos a comer pupusas y de repente hay una cosa bien peculiar, es que yo para ese entonces no bebía. Entonces, pocas veces tuve como la oportunidad de convivir con él y que él estuviera tomando. Entonces, si yo tomaba era 1, 2, ¿me entendés? No era como... No eras lo que es. Ajá, sí. Entonces, pasó que nos empezamos a conocer y obviamente yo ya sabía cuáles eran las intenciones. Nos conocimos 2, 3 meses, ponerle así, por largo. Y pues un día nos vimos en su casa, ¿verdad? Y pasó lo que tenía que pasar. Y entonces ese día fue como, ahí me pidió ser su novia, ¿verdad? Y ahí fui todo, le entregué el tesorito. Entonces, fue una cuestión rápida. En cuestión de 2 meses, en mi segundo mes de tener una relación con él, yo ya estaba embarazada de mi hija. 2 meses. 2 meses de relación. Entonces fue algo sumamente impactante para mí en el momento. Porque yo ya estaba enfocada en otra cosa, yo había regresado con mi mamá, yo ya estaba trabajando los fines de semana, pero estaba enfocada ya en seguir estudiando, en crecer, en otras cosas. Y resulta pues que lo que me empiezo a dar cuenta es todo lo bonito que conocí no era real. Empecé a conocer una persona totalmente diferente. No sé si fue el tema de la noticia, porque yo empecé obviamente a sentirme mal, empecé a tener náuseas. En ese tiempo yo estaba haciendo mis prácticas, porque como era hostelería y turismo teníamos que cocinar. Entonces había una cafetería escuela y nosotros les cocinábamos a los alumnos y hacíamos el almuerzo, el desayuno, no sé qué. Y me acuerdo que una de las etapas de la cocina era que tenías que pelar los pollos.
te lo prometo que yo me salté toda esa etapa porque yo sufría totalmente de las náuseas. Entonces yo no podía ver el pollo ahí pelado porque yo iba para el baño a vomitar. Entonces cuando yo me hice la prueba de embarazo, para empezar esto, o sea, yo ahora que retrocedo el tiempo y digo, realmente de aquí estaban las señales y yo no las vi. Cuando yo me di cuenta que estaba embarazada, me fui a hacer la prueba de embarazo y yo obviamente le dije a él, acompáñame. Él no estuvo conmigo en la cuestión de revelar si estaba embarazada o no. Ni siquiera te acompañó a hacerte la prueba, Ni nada. siquiera me acompañó a hacerme la prueba. Pero desde el momento que tú le dijiste que te ibas a ir a hacer la prueba, él mostró una actitud negativa, o sea, él fue como... Él se alejó. No fue totalmente ausente, pero no era lo que yo estaba esperando. Obviamente, él tenía 21 años. Él tenía 21 años. Él es 5 años mayor. 5 años mayor. 5 años mayor que yo. Bueno, por cierto, que él en su momento me había dicho que tenía 18, porque tiene cara de niño, vea. Entonces, yo creída totalmente, no me recuerdo si me había dicho que tenía 17. Qué necesidad. Sí, qué y cuando necesidad. yo me vine a dar cuenta que tenía 21, yo, Señor Jesucristo, vea. O sea, Ajá. no era el espanto, pues, pero era la mentira, vea. Y entonces me doy cuenta y le digo, me voy a ir a hacer la prueba de embarazo. Y claro, o sea, voy y fui con una amiga mía del instituto, y ella fue la que estuvo conmigo en ese momento de decir, sí, la prueba de embarazo es positiva. Yo y así como, Dios mío, vea. Sí. 16 años. 16 años y estar embarazada, estoy segura que no debe haber sido fácil, No. porque yo también soy mamá y yo cuando tuve mi prueba de embarazo, pues no fue a los 21, pero yo también me sentí como, entonces... Sí, es que es una responsabilidad sumamente grande. Exacto. Cuando me doy cuenta, llegué al instituto y le llamé por teléfono. Y su respuesta fue, o sea, no dijo nada. No dijo nada. En el momento se quedó callado. Y no supe casi que nada de él por un par de días. No te podría decir 2 días, una semana, no me recuerdo. Pero sí fue como, hey, date cuenta. Y cuando yo una de mis compañeras me regaló unos calcetincitos. Así eran verdecitos, manzana. Y pues yo en ese momento yo necesitaba el apego de él, porque yo ya quería estar con él. Y a veces me escapaba en las mañanas, no iba al instituto y me iba a estar con él. A ese entonces no sabía mi mamá. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Tú en tu momento estuviste siempre 100% segura? Dije, bueno, ni modo, voy a tener ese bebé. Sí. O sea, y te lo pregunto porque... Pasa, sí. Pasa que la gente dice, no, yo no quiero. No, yo sí. Yo siempre pensé que el tener mi bebé, yo le iba a poder demostrar, o yo iba a poder conocer el amor incondicional. O sea, yo decía, yo a mi hijo o a mi hija la voy a amar siempre, y yo sé que mi hijo y mi hija me va a amar siempre. Ahora comprendo otras cosas. Pero el amor de mamá definitivamente es incondicional. Claro. Entonces yo nunca dudé de tener a mi bebé. Okay. En su momento sí, cuando tuvimos la primera plática con él, fue como, ¿y qué pensás, verdad? Y yo le dije, no, yo sí quiero tenerlo. ¿Y él qué dijo? Bueno, si vos querés, entonces yo te apoyo. Ok. No. Entonces mi mamá no sabía, y entonces un día me regala esta mi compañera los calcetincitos, y me voy yo, me escapé en la mañana, me voy con uniforme, todavía no se me veía la panza, pero ya tenía, no me recuerdo si tenía un mes, o bueno, lo que haya tenido. Me voy, yo le había escrito una cartita y no sé qué, y llego, ellos vivían en una residencial en ese momento, y empiezo a tocarle la puerta, el portón de la casa, y no abría. Y yo tocaba y tocaba y tocaba y no abría, al punto que me tocó buscar, en ese momento él vivía con sus familiares, y me fui a buscar a la prima de él, y me dice, jale el portón, porque el portón queda pegadito, jale el portón, ahí ha de estar él. Llegó tomado anoche y pues en la madrugada, me imagino yo.
Y, y ahí ha de estar. Bueno, yo llego, jalo el portón, entro, empiezo a pegarle a la puerta del cuarto de madera y sale él. Y la escena para mí fue tan impactante en el momento, porque yo lo encuentro y lo encuentro desnudo y con un condón usado a la par de la cama. Y en ese momento a mí se me desbarató todo, porque yo a lo que iba era a decirle, mira los calcetincitos de la bebé. Es, o sea, es nuestro primer hijo y vamos a esto, pues. Y cuando yo lo vi ahí y lo vi tirado así desnudo y veo, y sobre todas las cosas, ver el condón tirado, yo dije, Dios mío, todo lo que pudo haber pasado anoche, o todo lo que pasó. Y obviamente él jamás me aceptó. Yo estuve con una mujer o algo similar, pero las cosas empezaron mal desde ahí. O sea, ni siquiera tenía 2 meses de embarazo. Me dio una excusa sumamente barata, que era el hecho de que se había dado placer, autoplacer el solito y que por eso se lo había puesto. Mira, no me complico la vida y pues ni modo, ya estaba en eso. Ya estabas ahí. ¿Qué podía hacer? Y yo sabía que iba a ser difícil a la hora que mi mamá se diera cuenta de eso. Y yo sabía que el único recurso que iba a tener es irme a vivir con él. Es lo que me iba a tocar. Conocía perfectamente a mi mamá, conozco perfectamente a mi mamá y sabía que lo primero que mi mamá iba a hacer era echarme de la casa. Entonces no podía venir y hacerme a un lado. Sobre todas las cosas que durante todo el tiempo atrás le había hecho frente a mi vida, pues. Entonces esta vez no iba a ser la excepción. Exacto. Así que ahí empezamos como mal la situación. Y se llegó el momento de decirle a mi mamá. Bueno, mi mamá se dio cuenta, porque pasaron ya 2 meses, 3 meses. El tercer mes, mi mamá me dice, bueno, mira, y yo veo, bueno, las mamás somos, desarrollamos aquel sexto sentido que dice. Y me dice, mamá, mira, yo no veo que estés ocupando toallas sanitarias. Y que no te ha venido una menstruación. Y yo te veo que solo dormís. Y yo te veo que eso, porque viví náuseas hasta decir ya, ¿no? Desde el día 1 hasta creo que el 6º mes, no me recuerdo. Y entonces yo ya sabía, ¿verdad? Y ella se dio cuenta, ese día fue un desastre, le dije, sí, estoy embarazada. Ese fue otro gran relajo. Yo me acuerdo que tenía una mesita de noche hacia la par de mi cama y solo llegó ella y le hizo así con la mano. Obviamente enojada, ¿va? Y lo aventó. Y me dijo, ¿y vos qué estás pensando? En ese momento yo no dimensionaba que tenía 16 años y que iba a criar una criatura. Sí. Yo creo que estabas enamorada porque estabas enamorada de él. Sí. Yo creo que estabas tan enamorada que cuando uno está tan enamorado no dimensiona todo lo que uno está haciendo con su pareja. Uno está tan metido como en la relación, como tan metido en que, ay, el amor y que no sé qué. Fíjate que en ese momento yo pensé, bueno, ahora vea que veo las cosas así con claridad, pienso que fue más una ilusión. Yo siempre, ahora yo digo, yo también viví una separación de mis papás y mi papá desgraciadamente, lo amo, no resiento nada con él, pero mi papá nunca estuvo presente en mi vida. Entonces cuando este tipo aparece y empieza con sus cuestiones de protegerme, de ya comiste, de estar bien, de esto, yo me sentí nuevamente como una niña protegida y eso fue lo que me llamó, me atrapó mucho de él. Entonces, tal vez no fue amor, sino más bien la protección que yo sentía con él y la ilusión que me creó a la hora de ser el papá de mi primer hijo. Eso es lo que te creó un apego con él, se podría decir. Sí, exactamente. Porque creo que no hubo chance de enamorarme. No, era muy poquito tiempo, Exacto, creo yo. Ajá, quizás fue muy poquito, pero eso, era como la ilusión, como, sí. Y entonces me enfrasqué en eso y yo no dimensionaba la responsabilidad que se me venía con mi hija.
Ok. Pero bueno, viene mi mamá y me dice, bueno, yo aquí embarazadas no quiero. Ay, no. Entonces va agarrando sus cositas y se me va. Pero tiene que venir a hablar el tipo con nosotros. En su momento, bueno, mi mamá hasta habló de meterlo preso y no sé qué, porque era una menor de edad, pero él en ningún momento, cosa que voy a aclarar, él en ningún momento dijo, yo no me voy a hacer cargo. Él siempre estuvo ahí presente, decir, sí, yo soy responsable, si hay que me la voy a llevar, yo me la llevo, no hay ningún problema. Ok. Entonces agarré mis cositas al siguiente día, en una bolsita negra, y vámonos. Nos fuimos a vivir donde él está viviendo con su familia. Ah, fue algo difícil, porque yo ya vi la responsabilidad, o sea, el hecho de cocinarle a alguien, lavarle su ropa, eh, velar por él ya como Como, ajá. mi pareja, mi esposo, mi marido, no sé cómo llamarle. Nunca nos casamos, gracias a Dios. Pero esa situación yo no la terminaba de asimilar por lo mismo que te digo que no hubo tiempo. No hubo tiempo de conocernos más. Yo nunca dejé de estudiar. Siempre seguí estudiando. Él estuvo apoyándome, obviamente, hasta donde pudo. Cuando ya la pancita mía se me notaba, me sacaron del instituto. No paré los estudios, sino que lo llevaba remotamente desde casa Ok. y hacía tareas y eso. Entonces, mi mamá en su momento me apoyó y me dio trabajo en la oficina de ella. Entonces, yo estaba como secretaria de ella y ella me daba para mis pasajes, para mi comida, para ciertas actividades que tenía que hacer. Y ahí iba como, no era el montón, pero iba como saliendo de todas las cosas. Sin embargo, siempre existía eso de el celo fue creo que el principal como protagonista de todo esto de violencia. Él era muy, y sigue siendo, muy inseguro de sí mismo. Ok. Y no se la terminaba de creer de tener a semejante mujer a su lado, que fuera la mamá de su hija. Y siempre existía el miedo de que vos me vas a engañar. Es que vos te vas a ver con alguien más. Y que vos no sé qué, no sé qué, no sé qué. Eh, todos creo que tenemos un pasado y por el pasado chiquitito que tenía, obviamente yo tenía muchas amistades y de repente pues a mí me hablaban por teléfono, me preguntaban cómo estaba y que no sé qué, que no sé cuánto, nos dimos cuenta que vas a ser mamá, felicidades, cualquier cosa, ¿sabes? No todas mis amistades eran mujeres, Sí, claro. tenía amistades hombres también, pero ya para él mi amistad hombre era, tuviste algo con él o tenés algo con él. Y así, o sea, eso fue como en un principio el principal detonante de todas las cosas. Siempre, siempre, siempre había alguien de quien desconfiar. O de todos. Y tus amigas son una, ¿verdad? No, no, Son mala no. influencia. Sí, totalmente. Ujú. O sea, el tema de irte a tomar un café era ¿para qué vas a ir? ¿A qué vas a ir? Si todas sus amigas son aquí, todas sus amigas son allá. Yo no podía hacer eso. No me daba cuenta de ese tema. Embarazada de mi hija, yo recibí una llamada de un amigo y, y bueno, y por cierto que era de Guatemala, ¿verdad? Haciendo que tenemos Visita visita guatemaltecas. guatemaltecas. ¿Verdad? Entonces recibo la llamada de ese mi amigo, que es guatemalteco, y bueno, que voy para El Salvador y que no sé qué. A ver si salimos un día, porque, bueno, le conté en la llamada que iba a ser mamá y que Ujú. cuánto tenía y eso, lo otro. Bueno, obviamente él se fijó que yo recibí la llamada. Y era como, ¿quién era? ¿Y para qué te llama? ¿Y por qué te llama? ¿Y por qué te avisa? ¿Y por qué lo vas a ver? Y empieza toda esa cuestión. Y obviamente yo todos los días tenía que salir a trabajar. Y regresaba y pues entonces esa noche tuvimos una discusión, un pleito. Y
en su momento de cólera, de furia, hay muchas cosas que en este momento obviamente yo no recuerdo, porque no te podría decir específicamente, me dijo esto, yo le dije esto y esto explotó y verdad. Pero sí recuerdo muy bien que era el tema de lo fuiste a ver. Y yo, no. Simplemente me llamó, me saludó, dijimos que tal vez nos podíamos ver para saludarnos, pero nada más. Ujú. Y en esa discusión me dio un rodillazo. Yo tenía ya creo que 7 meses de embarazo más o menos. Y obviamente en ese momento, cuando me dio el rodillazo en la pierna, inmediatamente yo caí arrodillada. Fue la primera vez que él a mí me violentó. Me empujó, me agarró, me pegó. Y obviamente yo lloré. En el momento lloré, eso, lo otro. Sin embargo, yo no dimensionaba que esta era de las primeras señales que de todo lo que se me venía encima a mí. Bueno, nace mi hija, feliz, contento, la niña pues cuando recién nacida se parecía muchísimo a él, pues ahora gracias a Dios se parece a mí. Sí, Sí. sí. Que es morenita, vea, nada más, pero se parece a mí. Y ya mi hija en brazos, yo ya había retomado el bachillerato, ya había tomado mis estudios, pero también estaba trabajando. Él la cuidaba y cosas tan pequeñas como después me di cuenta, quien se quedaba a cargo de la niña cuando yo estaba estudiando era él. Entonces la niña se quedaba así en su cochecito y a lo que llegó a este punto de reflexión es, hasta mis hijos sufrieron violencia y no me di cuenta. Entonces la niña cuando en la mañana que él se levantaba, tenía su rutina, la bañaba, no sé qué, y él hacía limpieza, a la niña la acostaba en el coche y la niña empezaba a llorar. Y él lo que hacía es que ponía la música fuerte para no escucharla llorar. Y la dejaba llorar, 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 llorar. Hasta que la niña se quedaba dormida. Obviamente yo no me daba cuenta de todas esas cosas. Claro, porque no estabas ahí, ¿no? Y me di cuenta después, o tal vez en el momento él me las contaba como, la niña se puso a llorar y ya lo que hice fue poner música y no sé qué. Y en el momento yo no veía la gravedad de todo esto. Pero yo ahora digo, ¿qué habrá sentido mi hija en ese momento? ¿Por qué lloraba? O sea, porque alguna razón tenía ella para llorar. Sí. Y dejarla llorar tanto tiempo era como, pues, de verdad, qué feo que también tuviste que pasar eso. Pero bueno, yo empecé a trabajar nuevamente al restaurante donde nos conocimos. Y él seguía trabajando ahí. Él seguía trabajando ahí. Bueno, después de eso lo quitaron y no podíamos estar trabajando los dos. Entonces me contrataron a mí, seguí trabajando ahí. Ya había pasado un año aprox de que yo había trabajado ahí. Mi hija aún estaba de brazos, pero yo había pasado un tiempo prudente de lo que yo había tenido de trabajar ahí. Y entonces resulta de que había un compañero ahí que era medio malicioso conmigo y que pues lo mismo, vea, que me daba pancito en la mañana con el café y no sé qué. Y al estar tan desatendida en tu casa, de repente vos pones atención en otra gente. Sí. Pero igual con miedo. Yo no me metí con él, sin embargo sí platicaba con él. Sí era como de contarte de que las cosas no funcionan bien en mi casa. De que sí la estoy pasando mal en mi casa. Yo le escribí al papá de mis hijos una carta y le hice una bebé y toda la cosa. Y con mucho esfuerzo le regalé una cadenita de oro. Y se lo di, fue como, o sea, no importa, ¿verdad? No. Ajá, entonces fue como, me mataba tanto que cada cosa que yo estaba tratando de hacer para mantenernos juntos, para ver que nuestra familia así fuera funcionando, era como... Él no le daba importancia. No. Y en el embarazo fue
mucho rechazo, mucho rechazo, mucho rechazo. Pero bueno, llega a oídos de él, obviamente porque él había sido compañero de toda esta gente que trabajaba ahí, de que este fulanito andaba como de muy coquetito conmigo y no sé qué, no sé cuánto. Un día llego a la casa y en el portón me está esperando y me dice, vos andás con el fulano, ¿verdad? Y yo, no. Decime la verdad. No, no ando con él. Y entonces cuando él me dijo, decime la verdad, él solo hizo esto y me pegó en la cabeza. No sé por qué acá. Y empezó, hasta que me digas la verdad, yo no te voy a dejar de pegar. Así. Y empezó a golpearme la cabeza, a darme así, como cuando te dicen te va a dar un cosco, ¿verdad? Y empezó a darme en la cabeza y me decía, decime la verdad. ¿Verdad que tú andas con él? Y no sé qué. Y mi hija estaba tiernita. Y yo llorando y le decía, no, yo no ando con él. Y dentro de mi llanto y de mi frustración y me todo dije, yo me voy de aquí. Agarré a mi hija y empecé a caminar. Y salí a la calle así, a caminar porque ya era de noche. Y era en una calle principal. Y él lo que hizo fue jalarme del pelo. Y yo con la niña en brazos. Y yo me caí. Y yo solamente pedía ayuda. Y yo gritaba porque él me jalaba y se paró un carro y solamente me vio. Y él le dijo, no le haga caso, está loca, y no sé qué. Y nadie, pero absolutamente nadie, se paró a ayudarme. Porque yo te digo, si ahora en día eso pasa, yo creo que se detienen más de 3 carros y quizás le zampan a él y ayudan a la mujer. Pienso yo que podría pasar. Queremos creer que el mundo está así. Pero eso no, quizás no, eso es lo que uno cree que pasaría, sí, pero puede que no sé. Depende mucho de la cultura, de lo que piense la persona, el país. Hay muchas cosas, pero sí es bien difícil escuchar que a la gente como que ignora, sí, cuando vos pedís ayuda. Exacto. Y muchas veces el temor de yo me voy a meter y al final de cuentas estos van a terminar juntos. Y más que yo me metí en problemas y no sé qué. Entonces a veces la gente no se mete por eso, pero esa noche en específico regresé, obviamente, a dormir a su lado después de todo lo que había pasado. Cosas indignantes, la familia nunca hizo nada. ¿Y la familia se daba cuenta? Claro, la familia vio, pero nunca hicieron nada. Nunca levantaron una mano y dijeron, déjala, o se metieron a defenderme. O por lo menos decirle a él que no, o sea, que no hiciera eso, pues que... Creo que sí lo hicieron a solas con él. En algún momento sí lo tuvieron que haber hecho. Quizás recibo más apoyo de parte de ellos ahora que ya no estamos juntos que en ese momento, que sí lo estaban. Fue complicado. Bueno, pasó esa situación y llegamos a cumplir 2 años de estar juntos. Y mi mamá, mi papá, mi familia, mis amigos, nadie sabía de lo que yo vivía. Nadie. Esa fue la primera vez que realmente, o sea, creo que hablamos del rodillazo, pero creo que esa fue la primera vez donde hubo una violencia que se sobrepasó. Sí. Que realmente la violencia venía de insultos. Yo siempre fui una puta para él. Siempre. Él a mí siempre me trató de esa forma. Tengo una pregunta. ¿Y él en ese tiempo nunca le descubriste que él tuviera a alguien más? No, fíjate que es bien chistoso porque yo nunca he sido así. O sea, yo nunca he sido de... Bueno, vos sabes cómo soy. Yo soy bien fresca, yo no ando como... No le buscas. No busco, no. Entonces, mi mayor problema con él era la bebida, que él tomaba mucho. Entonces, él era alcohólico, pues. O sea, él, después del trabajo, porque siempre se manejó en el mundo de los restaurantes, él en el trabajo, él siempre, después de eso, él iba a tomar y se ponía súper ebrio y llegaba bien a pija a la casa.
Y siempre el problema fue ese, el tema de la bebida. Si él tuvo con que ver con otra persona, si él pagó por tener, nunca me di cuenta, pero yo creo que yo nunca me di cuenta porque yo nunca busqué. Porque no te preocupaba, no tenías ese... Sí, Ajá. es que sí, y siempre he sido así, como muy enfocada en mis cosas, y dejo a un lado eso porque, no sé, es mi forma de ser y creo yo que esa parte sí que no la voy a cambiar. Ahora, cuando el detector me dice aquí algo hay y busco, pues casi siempre me voy a topar con que algo pasa. Pero a Ok. estas alturas, pues ya con 2 años, bueno, 3 años de relación y mi hija ya con 2 años, pues entonces decido ya hablar y decirle a mi mamá, porque yo ya estaba cansada. Bueno, venimos y nos vamos para el apartamento, decidimos salirnos de De la vivir con casa, su familia. con la familia de él y empezar a vivir juntos. Y pues por ahí hay donde yo vivo recientemente, fue el apartamento donde mis papás inicialmente empezaron a vivir. Entonces ese apartamento estaba a nombre de mi papi, pero lo dejó como un bien familiar, entonces nosotros como hijas podíamos hacer uso de él y lo sigo pagando, pero está como esto es un beneficio que nosotros como papás dejamos. Y nos fuimos, le hablé con mi mamá, hablé con mi papá y le dije, bueno, mira, nosotros necesitamos pues empezar a hacer nuestras cosas y eso. Porque dentro de todo eso, a pesar de todo eso que había pasado, yo seguía creyendo en que podíamos tener una familia feliz. Cuando te fuiste a ese apartamento tenías 19 años ya. Sí, ya tenía 19 años. Pero sí seguías teniendo la ilusión de que ustedes nunca estuviste, que sentís que nunca estuviste enamorada. Yo, yo ahora que lo veo con cabeza fría y que de verdad conocí el amor, yo te podría decir, yo no estuve enamorada de él. Tal Pero, vez en el pero tú momento, sí creías que estabas sí. enamorada. Tal vez en el momento, obviamente yo le decía, te amo, mi amor, esto, lo otro. Pero yo ahora, o sea, haciendo como el recuento de los daños, como dice la canción, yo ahora digo, no, yo quizás nunca estuve enamorada de él. Porque ya me conocí yo enamorada. Porque si tú tenías la oportunidad de irte a ese apartamento sola, con tu hija, ¿por qué venís y decís, no, me voy a ir con él? O sea, porque me acabas de decir como, no, yo hablé como porque yo estaba cansada, yo estaba harta, yo esto, lo otro. Ok, lo más normal porque creo que todas las personas tenemos un límite, nos cansamos de Sí, vivir en no, ese quizás y el punto fue cuando a los 2 años de mi hija decidimos irnos juntos, yo todavía no le digo a mi mamá. Todavía no hablo con mi ok, mamá de la violencia. Todavía ok. no le cuento eso. Sino que solamente fue como, nos queremos salir de ahí, te quiero pedir el apartamento, el apartamento lo estaban alquilando, y nos vamos. Y fue una cosa de que, como te digo, yo seguía creyendo en el tema de la familia. Tú seguías pensando que esa violencia ahí podía cambiar, Sí. que podía dejar de... Dato curioso y es después de cualquier insulto, después de cualquier pelea, después de que la regaste, después de lo que sea, él aparecía con rosas rojas y con chocolates. Dicen que creo que eh, hay un dicho, creo que es en inglés, que dice, roses means I love you, chocolates means I'm sorry. Algo así como que los chocolates son perdón o al revés, no sé. Pero en la buena teoría son cosas que los hombres utilizan para decirte, mira, lo siento, yo... Por eso que después de que la cagan, Sí, son las personas más románticas, son los cabrones más lindos del sí. mundo, te bajan la luna a las Yo estrellas. voy a cambiar, voy a ser un hombre diferente, te prometo que eso no va a volver a pasar, es que me enojé, es que, o sea, existía un Es que millón de vos tenés excusas. la culpa. Sí, Es que fue tu culpa que yo me pusiera así. era un signo, yo después lo leí, lo que tú estás diciendo yo después lo leí, pero era como el hombre que te regala rosas, o sea, si te golpea, te regaló rosas, lo va a volver a hacer. Y las rosas después van a tu tumba, una cosa ya muy extrema que sí llegué a pensarlo, ya despuésito. Pero sí, o sea, ese era como el patrón a seguir. Y entonces rosas, chocolates, no sé qué. Y le duraba el cambio 3 meses,
con suerte, un mes o lo que sea. Y después nuevamente seguíamos. Como te digo, la violencia no es solo porque te golpeé directamente físicamente y te dejé morada o esto o lo otro, sino del insulto. Claro, que son diferentes tipos de violencias. Exacto. Son cosas que no sabemos. O sea, solo el hecho de muchas veces que te agarren tus cosas personales es un tipo de violencia. Porque es tu privacidad. Claro. ¿Ya? Entonces, ahora, si tenés la confianza de hacerlo, qué bien por ustedes. Pero son cosas que sí pasan. Entonces nos vamos para el apartamento con él. Cosa que yo tengo que valorar mucho es que no teníamos nada. La cama, nosotros fuimos a dormir, empezamos a dormir, me la regaló mi abuelita y teníamos, el apartamento viene con armarios y teníamos el canasto donde se pone la ropa sucia y le habíamos dado vuelta y mi papá nos había prestado un televisor así chiquito, blanco y negro. Y ese era como lo que teníamos. Y así empezaron. Y así empezamos. Y teníamos las cosas de la niña, que la cuna, que el mueble donde le teníamos la ropa a ella y cosas así. Y así fue como empezamos a ahorrar, compramos la cocina, la refri usaban, a mi abuela le compraron una nueva, nos dio esa, y así sucesivamente empezamos a comprar cosas. Alquilamos un cuarto, teníamos 2 cuartos y entonces el otro cuarto lo dimos en alquiler a una familia. Un amigo de él con su esposa, sus niños y todo. Pues ellos, como una vida normal, se fueron a trabajar un día, todos nos fuimos a trabajar. Yo estaba trabajando en una gasolinera, que era 24 horas. Y yo llegaba, obviamente, si salía a las 6 de la mañana, había trabajado desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del siguiente día, entonces yo llegaba a mi casa a dormir. Él muchas veces tenía turnos de noche también. Y en una de esas, pues el celo ya no era... Sí habían celos con algunos compañeros de la gasolinera, pero el celo en esta ocasión creo que fue con el compañero de cuarto, ¿verdad? El de la habitación. El amigo que estaba Exacto. rentando. Ellos no estaban y en esa ocasión él me golpeó otra vez nuevamente. Empezamos la discusión y dentro de eso había un muchacho X en la gasolinera que era de ojos verdes. Y entonces, y me decía, ¿verdad que vos andás con ese fulano? Y no sé qué, yo, no. Y te lo prometo que eso no pasó. O sea, que yo no tenía nada con él. Y que sí, que no sé cuánto. En ese momento yo ya me armé de valor de poderle contestar un golpe. Entonces él me ahorcó y ya empezó a golpear. Ya empezó a golpearme los brazos a puño cerrado. Y en eso yo sí logré quitármelo encima y lo ahorqué y salí corriendo. Él salió corriendo detrás de mí, yo vivo en un edificio, y él me logró agarrar del suéter y me lo jaló a punto de que me lo rompió. Me lo rompió totalmente y yo salí corriendo en ese momento y no sabía qué hacer. Lo primero que hice fue irme para la policía. Hasta ese momento yo tuve el valor de decir, estoy sufriendo violencia intrafamiliar. Cosas pequeñas que vivíamos dentro de ese periodo cuando ya estábamos solos era que a mi hija, estando tan pequeña, si ella se manchaba o cosas así, le decía, que sos una inútil. A mí me mataba que le dijera así. Yo le decía, no le digas así a la niña, porque se va a traumar, que es inútil y que no puede hacer ese tipo de cosas. Cosas tan sencillas como comer, ¿ve? A esa edad vos estás aprendiendo a dominar el cubierto. Me voy a poner la denuncia, pasó un gran relajo en el juzgado de paz y cosa chistosa es que el juez era hombre. Llegamos al primer juicio, por decirlo así. La primera audiencia. La primera audiencia. Y el tipo empieza él a decirle, sí, pero es que mire, es que ella es una gran coqueta y que no sé qué, y que ella se ha metido con otros hombres y bla, 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 bla. Y viene él y sabes que fue tan difícil porque el juez, o sea, este tipo no se puso de mi lado. Y fue una cosa como, mire, pero debe de respetarla y no sé qué.
Y usted, señora, también debería de respetarlo a él. Y yo, ¿es en serio lo que me estás diciendo, vea? Y yo le estoy diciendo que me ha golpeado, que ha salido corriendo detrás de mí, que me ha roto el suéter, que estoy tratando de que yo no quiero que él esté aquí, que yo ya no quiero vivir con él. Bueno, por ser la primera conciliación y no sé qué, lo que vamos a hacer es que él no puede beber durante 30 días. Y él debe ser responsable y no sé qué. Y va a recibir una visita de la PNC a su casa para ver cómo va el caso y bla, bla, bla. En efecto, al siguiente día, él llegó nuevamente con rosas, con chocolates, y yo te prometo que voy a cambiar y todo lo demás. No dejó de beber. No, o sea, los 30 días que no podía beber, no lo hizo. Siguió con ese tema de la bebida. Mi primera mala decisión fue por cuestiones de horario, como yo estaba trabajando 24 horas, fue yo salirme de la casa. Era mi casa. Era tu apartamento. Exacto. Entonces ahí fue donde decidí hablar con mi mamá. Mi hija estudiaba cerca de la casa. Decidí hablar con mi mamá y le digo, estoy viviendo esto y necesito salirme de la casa porque ya no puedo, ya no soporto. Y quiero que ella tenía otra casa cerca de por ahí. Necesito que me alquiles tu casa porque me voy a ir a vivir ahí. Yo voy a buscar con quién alquilarla. O sea, tenía 2 amigas más que andaban buscando casa y me fui con ellas. Pero lo que te quiero decir que mi primera mala decisión es que me salí de mi casa y dejé a mi hija con él. Por cuestión de horario, porque la podía llevar y la podía traer. Te fuiste tú y lo dejaste a él con mi hija. Wow. Y él se quedó con todo. Yo me fui absolutamente con nada, porque la casa que tenía mi mamá tenía ya una cama y pues me fui con mi ropita y mis cositas. ¿Ven? ¿Pero por qué la decisión de dejarle a la niña? Ah, porque mi abuelita vive cerca de mi casa. Y siempre, okay. siempre quien la cuidó fue mi abuelita. Okay. Y ella estudiaba en ese momento, la guardería la tenía cerca de la casa. Él tenía un horario más accesible que el mío. Entonces él la iba a dejar, mi abuelita la iba a traer y así sucesivamente. En ese momento tenía, como vos lo decís, 19 años. 18, 19 años. Para mí, sí era una parte irresponsable de dejaste a tu hija, que no fue mucho tiempo, honestamente, no fue mucho tiempo. Pero en ese momento yo no veía esa parte. Sí me destrozaba, sí lloraba porque la quería tener conmigo. Pero ya yo me estaba creyendo que realmente la mala de este cuento era yo. Que la irresponsable era yo, que la mala madre era yo, que la prostituta era yo, que todo eso era yo. Y simplemente me quedaba tiempo para dormir, trabajar, comer, dormir, trabajar, comer. No pude seguir con la universidad porque él me decía que yo iba a ir a la universidad a buscarme otro hombre, que iba a conocer un hombre y cuando yo terminara la carrera yo lo iba a dejar a él y que me iba a ir con ese tipo y vea. Entonces hoy sé que es por inseguridad de él, vea. Porque cuando estás seguro de vos mismo, sea lo que sea que es, no vas a tener miedo, pues. Pero obviamente él sentía que iba a encontrar a alguien superior a él. Es que él sabía que no te estaba dando. Obvio. O sea, pero dejemos de lado porque yo quiero aclarar que no tiene nada que ver el hecho de que él tuviera un trabajo XY, sino que es lo que te dan emocionalmente. Exactamente. Es eso. No, porque si hablamos de cuestión económica, él ganaba muy bien. Para ese tiempo ganaba muy bien. Y sus propinas y todo. Y él tiene, porque creo yo que todavía tiene la buena cultura de ahorrar. Entonces, él tenía dinero ahorrado. Y yo soy tan así que una vez me di cuenta que tenía ahorrado en un pantalón viejo de los que tenía así guardados cuando vos tenés tu ropa en el armario. En un pantalón viejo tenía como $1,000 guardados. Yo nunca se los vi porque yo nunca anduve revisando, nunca nada, sino que hasta que él me llamó y me dijo,
vení, tráeme. Pero eso fue muchísimo más adelante, tenía a mis 3 hijos. Pero lo que te quiero decir es que me dice, vení, tráeme. En el pantalón ese, el tercer pantalón de no sé dónde, ahí hay dinero, sacás. Puti, yo comiendo frijoles y huevo todos los días. Y él teniendo el montón de dinero ahí, mira, yo estaba pero indignadísima en esa ocasión, ¿ve? Cosas que pasaron ya después. Bueno, en esa ocasión pasó todo esto y nos separamos, me salgo yo de mi casa y pues entonces sí pasa que yo ya trabajando en otro lado, yo ya sin él, conozco a otra persona. Entonces yo sí conocí a alguien. Ok, pero entonces te fuiste de la casa y ustedes quedaron como ya nosotros. Ya nada. Se acabó. Se acabó. Ok. Sí, se acabó. Pude regresar a mi casa. Este tipo el nuevo sujeto que yo conozco me invita a que me busque un trabajo mejor. Me dice, sos bonita, sos súper inteligente, tenés la capacidad, vos realmente puedes tener un trabajo administrativo. Dale, todos los lunes revisábamos el periódico, logré conseguir mi primer trabajo administrativo y bueno, ya tenía la experiencia que había trabajado con mi mamá como secretaria, entonces, y como te digo, nunca me le he ahuevado, ¿verdad? Como decimos, Sí. a un trabajo y pues consigo mi primer trabajo administrativo. Yo vengo y empiezo a trabajar ahí, pero ya la historia con este tipo me doy cuenta de que el tipo estaba casado, él a mí me había mentido durante todo el tiempo, yo pensé que estaba soltero, me doy cuenta que estaba casado, que estaba esperando un bebé y bueno, sí es un gran relajo, por eso te digo que hay historias de Hombre, al fin. sí, entonces pues lo dejo en diciembre 2012 creo, sí, 2012 creo que pasó eso. No, te miento, 2013, diciembre de 2013, creo que fue que pasó esa situación. Lo dejo y regreso con el papá de mis hijos. En ese mismo diciembre en el que venía la Navidad. Entonces pasamos separados solamente como 9 meses. Ok. 9 meses aproximadamente pasamos separados. Regreso yo. Cuando yo conseguí el trabajo administrativo, yo pude regresar a mi apartamento. Ok, regresás con él y regresás en plan relación también. Sí, claro. Y él te buscaba en todo ese tiempo. Sí, sí. Siempre fue, me hace falta, te ¿Y extraño. por qué en ese momento decidiste regresar? ¿Qué te hizo pensar como, no, voy a regresar y le voy a dar otro chance? Era la época de Navidad. Y yo La siento nostalgia. que la nostalgia le ayudó muchísimo, nos ayudó muchísimo. y, y eso de que la Navidad y cómo la va a pasar la niña y tenemos que estar juntos y esto y lo otro. Entonces regresamos en diciembre. Yo estaba planificando con la barrita. Uh-huh. Y en octubre de ese año yo me quité la barrita. Pues entonces regresamos en diciembre. Y en enero, bien me recuerdo que creo que fue un 13 de enero por ahí más o menos. 13, 14 de enero. Me hice la prueba de embarazo. Y salí embarazada. Estaba embarazada de mi segundo bebé. Y entonces como, ok, aquí está la prueba de embarazo, eso y lo otro. Y en ese momento fue más difícil para mí. Fue muchísimo más difícil que la primera vez que me di cuenta que estaba embarazada. Pero él me dijo como, obviamente estábamos recientes de haber regresado. Si Dios nos acaba de mandar una bendición, es porque algo quiere, que estemos juntos y que no sé qué. Y vean. Okay. Yo hice la aclaración en ese momento de, quiero recordarte que me acabo de dejar con el fulanito, ¿ah? Entonces, no te vayas a asustar si algo pasa. Ajá. Pero bueno, seguimos en eso. El embarazo fue tranquilo. O sea, fue una cosa de no hubo violencia. O sea, no me golpeó, se limitaba mucho a hacer muchas cosas. Sí siguió con la bebida, era el tema por ejemplo, para el cumpleaños de mi hija, yo un día antes del cumpleaños yo esperaba que él llegara para que pudiéramos decorar la casa y estar como contentos con él.
y no llegó. El día del padre yo me había pintado la panza y no llegó. Entonces, O sea, no llegaba a dormir. no llegaba o llegaba en la madrugada. Llegaba bien ebrio, ¿verdad? Entonces no había una violencia física, pero sí no había amor, no había, estaba ausente. Entonces fue también vivir el embarazo de una manera difícil. Sí, siempre sin el apoyo de tu pareja, porque creo que el primer embarazo tampoco fue como que él estuviera dándote un apoyo emocional. Estaba físicamente porque vivías con él, pero no estaba ese apoyo emocional que necesitabas. Así Sentir es. que tenías a alguien con quien podías contar Sí. 100%. Sí, y recalcarte que quizás de estas cosas que yo les estoy contando son como las que quedaron muy marcadas en mi cabeza. No es que no existieron otras, no quiere decir que tal vez no existió un empujón, un te apreté, un te di de repente. Sí, es que cuando hablamos que sabemos que cuando uno está con una persona así, sabemos que ese tipo de cosas se dan constantemente, Sí. a veces es un diario vivir, pero quizás en este caso en específico, o sea, no podemos detenernos a contar todas y cada Sí, una por cuestiones de tiempo, sí, que ya vamos de más. pero definitivamente, o sea, hay que remarcar Sí, las cosas que marcaron, que impactaron mucho. Y solo para no dejarlos así en el hilo, bueno, la pareja, la familia se fue de la casa. Pues obviamente nosotros seguimos haciendo, ya compramos un camarote. Bueno, mi mamá nos compró un camarote para los dos niños, no sé qué. Nace mi hijo, chulo, hermoso, precioso. Las cosas normales hasta ese momento. Y nos volvemos a separar. Mi hijo tenía 8 meses y yo me vi en la necesidad, me salió un trabajo fuera del país y me fui al país, él quedó a cargo de mis hijos. Pero ya antes de eso, o sea, antes de que mi hijo cumpliera 8 meses, ya nos habíamos separado 3 meses antes. Entonces ponerle que nosotros nos separamos a los 5 meses o sea, 5 meses de mi hijo, ¿Por qué? siempre por lo mismo, siempre por violencia, por gritos, por insultos. Pero yo ya ahora, Pero no hubo un episodio no, grande como la vez no, anterior, sino que simplemente como el acumulado de todo eso fue como, ya no. ok, Y ya a estas alturas yo ya había abierto más los ojos. Ya mi mamá sabía, mi papá sabía, ya esta persona con la que yo había tenido esa relación, que era así, no era como, ya me había defendido en cierto punto, porque hubo una ocasión que hubo un encontrón entre ellos y pues terminaron reventando el hocico porque el papá de mis hijos pues cometió el error de agarrar las llaves de mi casa y aventármelas pues y tratarme como una basura. Y y entonces obviamente él al ver eso y alguien que te quiere, en el momento te va a defender. O sea, y el otro tipo pasmado llegó, se le aventó y el otro le doblaba la altura a vos. Entonces se le fue encima y lo dejó bueno. Pero nos separamos y le digo yo, mira, me salió un trabajo fuera del país, necesito que te quedes con los niños. Llega él 1 o 2 días antes de que yo me fuera del país. Y pues ya en eso, obviamente él durmió conmigo, tuvimos relaciones y yo a los 2 días me voy. Me fui, no sé qué, regresé 4 meses después y venía mal. Venía con náuseas, venía que yo sentía que una de mis chibolas se me movía en la panza y no sé qué. Y me voy a hacer una ultra con una amiga de mi mamá y me hacen la ultra y me dicen, ah, sí, lo que usted tiene es un embarazo de 4 meses y medio. 4 meses y medio. Y yo me puse peor y empiezo a llorar. Y yo, ¿qué voy a hacer con esta criatura? Y no sé qué. Y ahí sí, porque entonces yo me había quedado sin trabajo. Estaba sola con él. Y era como, ni modo, tenemos que hacerle frente, ¿verdad? Y entonces, y yo ahí sí le dije, ¿qué vamos a hacer? Y me dijo él, pues bueno, tenerlo, me dijo, porque no puedes hacer nada más, me dijo, si ya está grande. Me dijo, 4 meses tenés ya, me dijo. Y yo, ok, así, ¿verdad? Ya pasamos toda esa etapa y por cuestiones de tiempo
llegamos a cuando mi hijo ya tenía 2 años. Seguimos juntos. Yo pues me puse a hacer postres, a hacer candy bar para baby shower, cumpleaños y compramos nuestro primer carro con ahorros de él y él me dijo, lo puso a mi nombre y todo eso. Seguimos adelante y todo. Y pues en una de esas yo tengo varias familiares en Estados Unidos y una prima me manda un celular. Viene él y el siguiente día en la mañana, un día X en la mañana, ya todos los niños arreglados para el kinder y no sé qué, y yo bañándome, y me revisa mi cartera y encuentro el teléfono. Nosotros nunca tuvimos una buena comunicación. Cabe aclarar, ¿verdad? Que nunca tuvimos una buena comunicación. Entra al baño y me dice, ¿quién puta se dio este teléfono? Yo le dije, mi prima me lo mandó de Estados Unidos, no sé qué. ¡Mentiras! A vos algún tu marido te lo ha mandado de Estados Unidos y que no sé qué y que no sé cuánto. Avienta el teléfono, lo quiebra, se mete al baño, me encierra, yo desnuda, empieza a golpearme y empiezo a decirle yo que se calme, que no sé qué, que no es lo que le está pensando. Y me empieza a dar cabezazos en la nariz. Entonces empieza, me agarra y boom uno. Y sí, que no sé qué, a ver si soporta el otro. Y viene el otro. Y al tercer cabezazo, la nariz solo le hace... Y empiezo a botar sangre. Y yo desnuda en el baño, llena de sangre. Mis hijos afuera, llorando, escuchando todo el pleito. Salgo yo del baño llena de sangre, mis hijos empiezan a llorar muchísimo más. Y empieza él, no, espérate, te voy a limpiar, espérate, tranquilízate, no sé qué. Y yo, no me toques, por favor. En ese momento, yo lo único que podía hacer era ser fuerte, porque mis hijos me estaban viendo. Y no sé por qué en mi interior no me voy a desbordar. Tengo que ser fuerte. Como pude, logré como tancar la sangre y que me dejara de salir después de un momento de estar yo así. Y como puedo me arreglo y como si nada llevar a los niños al colegio. Como si nada había pasado, yo con toda esta parte de acá inflamadísima. Y obviamente me fui al seguro de emergencia. Me voy de emergencia al seguro y los médicos en 2 patadas detectan qué es lo que pasó. Y cómo se golpeó. Y él, antes de llegar al seguro es, no vayas a decir nada. No vayas a decir nada. Porque ya sabía qué es lo que le iba a pasar. Yo llego al seguro y es como, ¿qué le pasó, señora? ¿Cómo se lastimó? Ay, que fíjese que jugando, no sé qué. Yo todavía encubriéndolo. Y me dice un médico, ¿a usted no le ha pasado eso? Cuénteme en confianza. No me pudieron atender ahí cerca de mi casa, sino que me mandan para el general. Me mandaron al general y lo mismo. Y el médico a preguntar. En el general le insistieron un poco más y al final de cuentas le tuve que decir, sí, pasó esto y esto. Y me dijo que nosotros tenemos que llevar estos casos aparte. Entonces registraron ya el caso como violencia intrafamiliar. Hablan a la PNC y empieza la PNC a decirme, hay que meterlo preso. Hay que meterlo preso. Y donde trabaja y esto y lo otro. Bien dicen por ahí que tienen suerte los que no se bañan. No sé qué problema había con el tema de delegaciones, que el incidente había sucedido en un lugar, el hospital había sido en otro y él trabajaba en otro lugar, en diferentes como municipios. Entonces, con la PNC que íbamos al municipio donde él estaba trabajando, no lo podían agarrar, no lo podían meter preso porque no les compete a ellos. No lo metí preso, ahí quedó. Se llevó a juicio lo demás, quedó él con medidas de que no se podía acercar a mí y esto. Sin embargo, seguíamos en la misma casa. Sin embargo, al siguiente día él llegó a la casa. Él se fue de mi casa hasta que mi papá llegó y prácticamente fue como, te vas. Y mi papá llegó a vivir conmigo. Entonces él ya no podía estar ahí. No, o sea,
En mi caso sí sucedió el estamos juntos, pero no dormimos juntos. Pasó como por un mes más o menos. Después de lo de la nariz. Sí, después de eso. Después de lo de la nariz, seguían en la misma casa, pero no dormían No, juntos, no. nos compartíamos, yo no, nada. Y él, pues, gracias a Dios, tenía su trabajo que a veces trabajaba de noche, a veces de día, entonces casi no nos veíamos. Fines de semana él trabajaba, nosotros no compartíamos con él. Entonces, ya cuando mi papá llega a vivir con nosotros y todo, él ya logró irse de mi casa. Y eso, si no me equivoco, fue en noviembre. Un noviembre hace 6 años ya. Y lo que te quiero decir es que la violencia nunca termina. Porque a estas alturas de la vida yo sigo sufriendo violencia de parte de él, no física. Pero él aún tiene el poder y el valor de decirme, sos una basura. O sos una mierda. Cada que puedes, te estoy dando una orden y la vas a hacer. Es que yo digo que se va a hacer esto. Y así lo tenés que hacer. Y cada que puede, él me recuerda o me hace pensar de que yo no soy una buena mamá. De que mi trabajo como mamá no lo estoy haciendo bien. El proceso con mis hijos me veían llorar y mis hijos pensaban que su papá me había pegado. Mi papá te hizo algo. Estás bien. Siempre. Ahora ya es otra cosa, pero por ejemplo es como cada vez que estamos con mi papá nos dice que vos sos una basura. ¿Y ustedes qué le dicen? No, yo le digo que no te diga así. Que no te trate de esa forma. Y yo he tratado de llevar el tema de decirle a tu papá que lo amas, tu papá es lindo, tu papá es esto. A modo de no sembrar en el corazón de mis hijos odio, rencor, resentimiento, ni nada por el estilo. Pero de repente, de parte de él sí ha existido la ofensa hacia mí y la cuestión es que es un efecto rebote. O sea, mis hijos no piensan mal de mí, Sino de él. sino de él. Por el tipo de cosas, por cómo él se expresa de tu persona. Exacto. Y, o sea, y sí, porque, o sea, al final tú sos la mamá, tú sos su mamá y que él se exprese de esa manera de ti, para ellos es, o sea, les afecta pues Así realmente. es. Entonces sí sigue siendo una situación traumante porque de repente leyendo esos chats de discusión, de repente lloro. De repente lloro y es como, no puede ser que todavía después de 6 años tengas el poder de desestabilizarme tanto y de hacerme sentir tan frustrada. Ahora yo sí digo, me arrepiento tanto en serio de haberme metido con vos. Porque no estaría viviendo todo lo que vi, pero tampoco estuvieran mis hijos. Entonces, aún, o sea, esa persona que violenta no va a cambiar. Sigo pensando que no va a cambiar. En una oportunidad estando separados, me amenazó con golpearme nuevamente. Y yo le respondí primero, antes de que me pegara, le pegué yo. En mi defensa, ¿verdad? Pero te lo juro porque yo sentía que ya iba con el puño encima. Entonces mi primera reacción fue, yo pego primero. Y le pegué. Porque es como, si no te callas ahorita mismo te reviento, ¿verdad? Y entonces en el momento era como, bueno, ahorita voy yo, me defiendo. Así que sí he superado, sí me siento fuerte, sí siento que ya no volvería a pasar una situación así, pero me cuesta mucho ponerle un stop a la hora de violentarme verbalmente, psicológicamente. A veces sí me pregunto el por qué después de tanto tiempo todavía tiene el poder sobre mí. Tal vez no de hacer muchas cosas, sino de desestabilizarme emocionalmente. De frustrarme y sentirme impotente ante muchas cosas. Claro, porque yo creo que cuando una persona representa todas esas cosas
que Él te hizo, representa todo eso en tu vida, creo que lo que uno más quiere simplemente es como sacar a esa persona de la ecuación de tu vida. Creo que quizás lo más frustrante en ese momento es darte cuenta que Él, después de 6 años de no estar con Él, pero como están los niños, cabrón, te tengo que seguir aguantando. Te lo prometo. Qué frustrante para mí tener que seguir aguantando tu mierda. Sí. Sí, y por los niños. Y por los Porque niños. hubo un alguien que me dijo, ¿cómo es posible que sigas permitiendo que te hable de esa forma? O que te siga violentando. Él es el papá de mis hijos. Si mis hijos, o sea, él no fuera el papá de mis hijos, te juro que ni me acordara de quién es. No supiera O sea, hace mucho hubieran dejado cortado Claro. la comunicación, no tuvieras ningún tipo de, o sea, de vínculo con él, o sea, no hablaras con él, ya estuviera completamente eliminado de tu vida. Pero no se puede porque hay que comunicarse por cosas de los niños, porque, y aparte que yo como mamá, yo conozco, yo sé, iba a decir, a veces se da una situación un poquito complicada porque quizás cuando uno está de pareja y está eh, como con los niños y todo, y los está en la crianza, la educación y todo, uno tiende a estar más de acuerdo, estamos Sí. como alineados, queremos lo mismo, pero Sí. cuando estás separado, usualmente tendes a tener esas discusiones y a veces no es que no estén de acuerdo con uno, a veces lo hacen solo por joder, ¿sabes? Solo no estoy de acuerdo con vos, solo por joderte, solo por llevarte la contraria, Sí. solo por... Y en ese caso específico, que yo creo que él tiene eso, yo siento, no sé, yo me imagino que él debe tener algún tipo de resentimiento, no sé, algo, porque no está contigo, porque te ve que hoy sos una mujer que puede sola, que ha salido adelante sola, que 6 años después yo sigo y estoy bien, y estoy mucho mejor, y eso les duele. Y entonces a veces buscan la forma de llegar a joderte, de ver dónde pueden entrar para causarte algún tipo y Sí. desestabilizarte, como decís. Entonces creo que esos momentos donde hay una discusión, él lo aprovecha para decir, ahorita le voy a decir esto y le voy a decir esto. Es todo, es desde el momento en el cual yo hablo y es como, ¿qué querés? O sea, no es un hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué pasó? Decime, ¿en qué te ayudo? No es, ¿qué querés pues? Habla rápido. No hay necesidad. No, ninguna. Pero tú sentís que es porque él tenga algún tipo de resentimiento. Sí, sí. O sea, yo en su momento, ahora evito mucho hablar con él, solamente por cosas muy importantes de mis hijos. Pero en su momento, recién separados, es como, todavía te extraño. Eh, sí hubieron 2 ocasiones en las cuales él a mí me pidió perdón. Y que sentí que realmente su perdón era de corazón. Y me dice, yo me siento arrepentido de todo lo que te hice, porque sé que fui yo el culpable de que esa relación se destruyera. Y te pido perdón. Yo tengo un corazón de pollo. Y yo le dije, te perdono, está bien. Pero entre vos y yo no va a volver a pasar nada. Claro. Nunca. Entonces, al sentir él que no logró su objetivo de regresar, de nuevamente tener la familia y todo, cuando él se recuerda, él empieza nuevamente a decir cosas. Cosas que me pasan es que cuando él se da cuenta que yo tengo un buen empleo, o ahora que estoy siguiendo con mi carrera y todo lo demás, él no es amable. Él al contrario es mucho más agresivo. Porque no, bueno, pues no decís que podés, pues. Y no decís que tenés dinero, pues. Y yo, estás equivocado. ¿Y qué tanto debes? O cosas así, ¿verdad? Entonces, como, men, son tus hijos también. Sí. Así que, Yo quiero saber qué pasó por tu mente o cuál fue ese momento clave en el que decís, o sea, obviamente pasó lo de la nariz, pero ya antes él te había violentado, quizás no a ese nivel, pero en qué punto Stephanie dice, ¿sabes qué? No lo voy a perdonar. Y viviendo con él en la misma casa y teniéndolo ahí cerca, viéndolo todos los días, o sea, decís, no. cuando en ese tiempo estaban muy
voy a decir de moda, aunque se escuche feo, los feminicidios. Había salido el feminicidio de la periodista y creo que adelantito de eso venía el de la esposa de un militar, si no me equivoco, que la ahogó con la almohada. Entonces cuando pasa este evento de mi nariz, yo ya no dormí tranquila. Y yo a ese punto yo llegué a pensar que qué mal que las noticias se den hasta el más mínimo detalle de cómo sucedieron las cosas, porque le das armas a otras personas para poder cometer el mismo delito, porque ya saben cómo lo hicieron. Entonces yo empecé a temer por mi vida. Yo empecé a decir, un día no voy a amanecer. De verdad que un día va a tomar el valor y me va a matar. Y me va a matar. ¿Y quién se va a quedar con mis hijos? ¿Y si le hace lo mismo a mi hija? Y cosa que yo he visto, él siempre ha sido violento con todos. Ha cambiado un poco ahora con los niños. Pero sí, casi siempre fue mucho más violento con mi hija que con los varones. Por ser mujer, supongo. Viene de una crianza pues, de la gente de antes, obviamente, de abuelos, de pueblo, donde el hombre era muy, muy machista. Entonces creo yo que eso también afecta mucho. Eso le afectó mucho, pero sí ese fue el punto como de quiebre de decir, no, ya no más, ya no quiero. Porque, porque me vas a matar. Porque temiste por tu vida. Sí, definitivamente sí. ¿Y te hacía falta a ti después? ¿Lo extrañabas? Fíjate que a los 3 meses de habernos separado, yo le comenté a alguien, fíjate que me hace falta ver el bulto ahí en el sillón. Pero después me acuerdo y se me pasa, ¿verdad? Entonces sí me hacía falta ciertas cosas, pero yo ya no, o sea, si yo nunca sentí así como mayor cosa, en ese momento fue peor, porque yo ya él por más que hiciera rosas, chocolates, esto, lo otro, yo ya no creía más, ya no quería nada. Es que dejas de creer. Claro. Ya sus promesas de te prometo que... Porque pasó, o sea, después del tema de la nariz y todo, llegó nuevamente con flores, con chocolates y te prometo que esto no va a volver a pasar. Y esto fue algo que mira, yo me siento arrepentido de verdad, perdóname. Bueno, en una ocasión, yo no recuerdo así tal cual los momentos, pero llegó a pedirme matrimonio. Y yo le dije, no, 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 ¿te imaginas? ¿Y por qué? ¿Verdad? No, o sea, porque yo pienso que el matrimonio es para toda la vida y yo no me voy a casar para salvar algo que ya no se puede rescatar. Exacto. Entonces sí fue esa parte, el hecho de decir, tengo miedo por mi vida. ¿Quién se va a quedar con mis hijos? ¿Quién les va a dar el amor? Y si los descuida, y si, o sea, siempre sí pensando en mi vida, pero al mismo tiempo eran ellos los que, como mi fortaleza. Sí. Creo que ellos se dieron mucho la fuerza para salir de ahí. Totalmente. Sí, así fue y creo que siguen siendo las personas que me siguen defendiendo, que me siguen dando la fuerza para seguir adelante, para no permitir que nadie más vuelva a pisotearme de esa forma. Nunca acudí a psicólogo, cosa que también siento que es un malísimo, pero no lo hago porque no tengo tiempo. Pero yo sí recomiendo que a las mujeres que sufren este tipo de violencia o que sufrieron, que salieron de ahí, la terapia es buenísima. Ir a un psicólogo es buenísimo, porque que más que la ayuda de un profesional para saber afrontar este tipo de problemas. Y yo sé que es difícil salir de ahí. Sé que es difícil, pero va a ser mucho más difícil para las personas que nos aman
vernos ya en el hospital o vernos en una tumba, va a ser muchísimo más difícil superar eso que superar una ruptura. Sí, Es, definitivamente. es armarse de valor. Como mujeres podemos. Solo es de tomar la determinación de decir, ¿sabes qué? Esto es como una costumbre. Sí, porque yo creo, y quiero entrar un poquitito en eso nada más, que yo creo que dejas de querer, dejas de estar enamorada, obviamente perdés todos esos detalles del amor, de todo lo bonito se pierde. Es bien difícil volver a sentirte como, no, estoy locamente enamorada de este hombre o de esta mujer. O sea, es bien difícil después de pasar ese tipo de situaciones. Y creo que se vuelve más una cuestión de costumbre, Ujú. ¿ya? Sí, Creo que se puede volver más una cuestión de costumbre, porque yo te veo, me estás contando, y yo por eso te pregunté, ¿lo extrañaste en algún momento? Y me decís como, el bulto, no sé, o sea, eso quiere decir que era una costumbre, sí, era una costumbre. Entonces, definitivamente, o sea, si hay alguien ahí afuera que está pasando por una situación igual, similar, y es normal que puedan tener miedo, que puedan sentir, no, es que, ¿qué puede pasar? ¿Qué va a ser de mí? O sea, ya estás tocando fondo, más allá no hay. O sea, más abajo no vas a llegar. sí. O sea, de ahí para allá todo es para arriba. Entonces, es momento de salir de ahí. Es el momento de que alces la voz, que busques ayuda. Y a veces, porque hay muchas mujeres que de repente están solas, que no tienen una familia, que no tienen, pero están los amigos, eh, y a veces hay amistades que están dispuestos a echarnos la mano de una manera increíble, y hay que, hay que agradecer esa mano amiga, y hay que tomarla y salir de ahí, porque te estás ayudando a ti mismo Sí. a salir de ese hoyo. ¿Ya? El soltar, hay que soltar como ese cordoncito de decir, pero es que me ama, pero es que yo lo amo. Quizás iba a cambiar. No cambia. No, o sea, de verdad, yo creería que tal vez con terapia intensiva, tal vez si una persona sí pueda llegar a cambiar. Pero es un Pero proceso, yo creo que aún con uh, terapia sería un proceso larguísimo. primero la aceptación de esos violentos, ¿vean? Primero eso y tener el valor, tu pareja de verdad vas a aceptar que esto se va a terminar porque tenés miedo, o sea, después de eso tenés miedo y no solo de esa persona. Yo te quiero decir algo, no es solo el miedo de que esa persona te violente. Yo ahora en día tengo miedo que otra persona llegue a mi vida y haga lo mismo que esa persona hizo con mi vida. Y cuando yo empiezo a ver eh, pequeños signos de violencia, yo me alerto, de verdad que me alerto y yo digo, ¿y qué tal si enojado se le destraba algún cable y me pega? Sí, ¿Y qué tal si ya enojado, o sea, el solo hecho de pensar a la hora de discutir, si te empieza a insultar, no, pero es que estaba enojado y vos me hiciste que me saliera de mi juicio y por eso te insulté. no. No, no. No, porque yo creo que uno puede estar muy enojado, y creo que todavía decir, uno puede alzar la voz por la energía que cargas en el momento de enojo, pero ya el ofender, el insultar de una manera tan, eh, de verdad te quiero hacer sentir mal, ya es como, Sí, ahí no, te pasas la ya, línea y uno como víctima también quedas con el tema de me voy a defender. Entonces, aprender a controlar el hecho de no, porque siempre estás al ataque. Entonces, cuando una persona viene y te dice algo, ah, sí, pero y que voy, no sé sí, qué. eso, porque yo creo que en un momento, o sea, en un momento me decís, como hubieron varias ocasiones en las que vos dijiste como, no, yo, Sí, porque, pero en un principio no. sí, En en un un principio no principio no, pasó. porque hay demasiado miedo, pero cuando ya te cansás y como que sobrepasas una línea donde ya decís, ah, no, yo me voy a defender, y yo creo que eso hace que la pelea o la situación sea muchísimo más grande,
de lo que puede haber sido si uno simplemente se hace como la sumisa o el sumiso y dice como, ay, vea. Sí. Son cosas que uno queda con trauma, como te digo. Ideal sería, ¿verdad?, que yo pudiera contar con el tiempo y los recursos para tener terapia, por ejemplo. Sí, porque sí es un trauma, pero yo creo que un día vamos a traer un psicólogo. Primero Dios. Sí, Vamos a traer un psicólogo o una psicóloga y podemos invitar a la Tefa otra vez. Y vamos a ver qué nos dice el psicólogo de su historia. Cabal. Porque, o sea, yo creo que hay cosas que nosotros nos imaginamos o nosotros suponemos, pero no somos estudiados, pues no es nuestra área, Sí, no profesional. es, exacto, no somos expertos en eso. Nosotros podemos dar un consejo, pero no somos expertos. Podemos ser un apoyo para alguien, pero no somos expertos. Entonces, cuando ya un experto realmente escucha, y usualmente voy a decir, uno dice, es que esta persona tuvo la culpa. Siempre hay una parte que recae a la persona que ha sido la víctima, donde uno comete el error de, sí, pero tú te equivocaste porque hiciste esto. Tú te equivocaste porque... Y hay una parte que te corresponde, claro, dentro de todo el proceso. Pero realmente saber reconocer cuáles fueron los motivos que te mantuvieron ahí, cuáles fueron los motivos de X, Y. A veces es bonito, yo creo que es bonito poder escuchar cuáles fueron las razones, los motivos para todo lo que te pasó y sabes conocerlos para tener cuidado de no repetirlos en el futuro. Eso es más que todo. Sí, acuérdate que yo era una adolescente. O sea, empezaste desde bien chiquita, tenía 16 años. Sí. Tenía 16 Entonces, años. sí, yo igual, yo reconozco que cometí mis errores. Que sí existió como el tema de tal vez yo no darle la seguridad suficiente a él. Ahora, yo ahora en día digo, nada es motivo para que te puedan golpear. No hay excusa para una violencia, para ningún tipo de violencia. No hay razones válidas, no hay una excusa. Nadie, bajo ningún motivo, debe violentar a otra persona de esa manera. Sí. Ni hombre ni mujer. Porque aquí hoy ella está contando su historia, pero así como ella, yo sé que hay hombres afuera que pueden estar sufriendo, claro, un tipo de violencia también, no solo las mujeres. Quizás lo más común sea las mujeres, pero también hay hombres que pasan por situaciones de ese tipo. Entonces, nada, difícil, complicado, pero gracias por habernos compartido tu historia. Muchas gracias por invitarme. Aquí estamos, hay muchas más historias. Sí, esa es una de las muchas historias que ella nos puede contar. Si a ustedes les gustó y quieren conocer más a Stephanie Cañas. y a otras personas también. Sí. Si quieren conocer más de sus historias, pues obviamente déjenos en los comentarios y la vamos a invitar a otro episodio para que nos vengan a contar otra historia, otra pasadita. Vea, porque pasa, a veces la vida nos premia con 1 o 2 relaciones tóxicas, uno no sabe. Sí. De violencia y golpe solo esta, por dicha. Pero sí hay toxicidad. Hay toxicidad y la violencia, como dijimos, no solamente es porque te pegué. Sí. Sino que también es el tema psicológico, emocional. Emocional, exacto. Y todo lo que desarrolló mi mente, nunca me imaginé que ella vieja iba a padecer de ansiedad. O sea, ahora en día los adolescentes son los que tienen ansiedad. A mí, hace 2 años me dijeron, no, pues tiene ansiedad. Qué bonito. Pero gracias, fue muy, muy, muy bonito compartir. Sé que nos pasamos del tiempo, pero vea, interesante. Pero está interesante, la verdad es que siento que contamos las cosas que eran importantes y que teníamos que recalcar, o sea, no nos podíamos quedar, no podíamos como cortar eso, saltar, no podíamos saltarnos ciertas cosas que eran básicas, que eran bien importantes, ¿sabes? Pero te agradezco de verdad que hayas compartido esa historia con nosotros. Yo, si a ustedes les gustó, les quiero pedir que me regalen su like, que se suscriban, que sigan la página, que lo compartan con sus amigos, amigas, familiares, compañeros de trabajo, con quien ustedes crean que pueda estar pasando por una situación similar y quizás necesite escuchar que se puede salir de ahí,
que no estás solo, no estás sola, que hay más personas y que necesitas hablar, necesitas decirlo, necesitas contarlo, porque eso te está consumiendo y te está matando a ti por dentro y Dios no quiera, te puede realmente dejar sin vida un día. Entonces hay que estar alertas, ¿verdad? Y nada, yo con eso nosotros concluimos. Es el primer podcast de Detrás de la Sonrisa, así que voy a incluir un par de bloopers ahí porque sí, de repente nos pasaron ciertas cosillas aquí, el estudio improvisado que hemos tenido esta noche. Súper bonito. Aquí humildemente. Más adelante se vienen cosas mejores y buenas. Sí, pues. primero Dios, así será. Amén. Así es que, nada, como les digo, si les gustó, denle like, suscríbanse, compartan y pues les mando un abrazo y un beso grande y gracias a la Tefa que nos vino a acompañar. Gracias. Y me dice, mira, estoy aquí en El Salvador y que no sé qué, a ver cuándo te veo. Yo, No puede ser, gordo.